6, que dice de la siguiente manera: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Acompáñenme a orar para que el Espíritu Santo nos ayude. Padre, gracias, Señor, por este privilegio tan maravilloso que nos das de venir aquí a compartir tu palabra, no porque seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene del cielo a través de tu Espíritu Santo. Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso te glorificamos a ti, por eso te exaltamos a ti, Señor, que has tomado este trozo de barro y has iniciado una obra maravillosa para transformarme en una vasija. Ayúdanos, Señor, a que en esta noche podamos aprender de ti, que podamos adentrarnos en tu corazón para ir más allá de las apariencias, para ir más allá de la fachada, para ir más allá de aquello que se ve hermoso y bonito a la vista humana, y que podamos darnos cuenta de las realidades que tú tienes para revelarnos a nosotros. Para que así, Señor, no seamos engañados y no seamos llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, sino que podamos tener nuestros pies afirmados en la roca, para que sea que vengan vientos fuertes o tempestades, nos doblemos pero no caigamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pues el texto base dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Alguien sabe cuál sería el antónimo de la palabra de humillarnos? ¿Cuál sería el antónimo? El antónimo lo que quiere decir es la palabra contraria. Por ejemplo, el antónimo de blanco, el antónimo de desierto sería un bosque, ¿verdad que sí? Entonces dice: humillaos. El antónimo de alguien humilde, ¿qué sería? Orgullo o prepotencia, altivez, soberbia. Ese es el antónimo de la humildad. Entonces la primera invitación que se nos hace es a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Y qué representa la mano de Dios? Fíjense que una mano tiene 5 dedos, representa los 5 ministerios. Y miren, de verdad que se les requiere mucha humildad para uno someterse bajo la poderosa mano de Dios, porque esos 5 ministerios, que son apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, se requiere mucha humildad para uno someterse a otras personas, porque hay una naturaleza humana que le encanta al hombre hacer lo que uno quiere. ¿No le ha pasado a usted? ¿Cuántos trabajan aquí en algún lugar? ¿Alguno de ustedes, su jefe, alguna vez le ha dicho: mira, yo quiero que tú me hagas esto, esto y esto? Prepárame una carta de tal forma, o prepárame un proyecto de tal forma. Y usted va y se esmera en hacerlo excelentemente bien. Y cuando usted se lo lleva, él coge un lapicero y comienza a tachar. Eso no va. Aquí falta una coma. A mí me gustaría que en vez de decir blanco, diga clarísimo. Y usted, porque se supone que usted creía que estaba bien, ¿verdad que sí? Entonces hay algo que le sale a uno. Eso se llama el querer hacer las cosas a mi manera. Pero uno tiene que aprender a tragarse el orgullo para someterse bajo la autoridad de otras personas. Entonces, luego de que uno se somete bajo la autoridad que Dios ha delegado sobre tu vida y sobre la mía, entonces, a su debido tiempo, es decir, no es cuando usted quiera ni cuando yo quiera. Entonces, a su debido tiempo, Dios nos exalta. Y si nos exalta, nos pone en alto, es porque estábamos bajo, porque nosotros mismos nos humillamos voluntariamente. Porque a veces se comete el error de hermanos o hermanas en Cristo que verdaderamente se han humillado.
y que verdaderamente han reconocido autoridad y han sido obedientes, y Dios comienza a darle una gracia maravillosa, una gracia en revelación de la palabra, una gracia en la oración, en la alabanza, una gracia en el servicio, una gracia en la danza, una gracia como músico, póngale usted el nombre que sea, y son hermanos genuinos. Pero resulta que al ver las maravillas que Dios comienza a hacer con él o con ella, puede dejarse engañar, puede deslumbrarse por todo eso que Dios está haciendo, y entonces no esperar el tiempo de Dios y autoexaltarse. Y por eso usted ve personas que se autonombran, y usted ve personas que se mandan a hacer tarjeticas que dicen evangelista internacional. ¿Por qué internacional? Porque yo publiqué en YouTube y yo vi que lo vieron en Puerto Rico. Y entonces se autoexaltan y meten 7 sillas plásticas en una marquesina y se manda a hacer una tarjetita que dice pastor general, fulano de tal. Entonces verdaderamente no es que eran hermanos, no es que eran falsos hermanos, no, genuinos, pero no fueron exaltados a su debido tiempo. Y si por casualidad de la vida aquí hay alguien que le han estado pasando esos pensamientos de abandonar el lugar donde Dios lo ha puesto para que se humille bajo la poderosa mano de Dios, este es el momento de recapacitar. Este es el momento de tener paciencia y esperar el tiempo de Dios. Dice un texto en hebreo que no me acuerdo el capítulo ni el versículo, pero usted se lo lee, la carta completa de Hebreo, y usted lo va a encontrar, que dice que nadie toma este privilegio del sacerdocio por sí mismo, sino aquel que Dios, al cual Dios se le otorga o lo llama. Porque nadie es soldado a sus propias expensas. Nadie dice yo voy a ser militar. Nadie se autonombra, nadie se pone un rango. Porque si lo hace, ¿sabe cómo es calificado? Como un guerrillero urbano. Porque son los guerrilleros los que se alzan, como los puercos cimarrones que se van para la loma, así como hizo Enriquillo aquella vez. Entonces nosotros queremos formar parte, pero del ejército de Jehová de los ejércitos, y tenemos que ser nombrados por él, no autonombrarnos. Bueno, pues resulta que la primera vez que aparece la palabra dignidad en la Biblia, yo no le voy a decir qué quiere decir la ley de la primera mención, porque yo sé que Abraham ya se lo enseñó eso. Resulta que es en Génesis capítulo 4, verso 7. Dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Esa palabra en el diccionario hebreo de Strong es la H7613, que se traduce como dignidad. ¿Y cómo se titula nuestro tema? No, ¿cómo que se titula? La dignidad del cristiano. Mire, llama mucho la atención, porque entonces esa palabra en hebreo que se traduce dignidad, aquí en el contexto de lo que le están diciendo a Caín, lo traducen como enaltecido. Pero en el diccionario nuestro en español, enaltecido y orgullo como que van como sinónimos, ¿verdad que sí? Entonces, fíjense que si Dios me enaltece a mí, quiere decir que Él me está poniendo en un lugar alto. Pero si yo me enaltezco yo mismo y me pongo en un lugar alto, me autonombro, eso es producto del orgullo, y el orgullo es pecaminoso en todas sus facetas. Miren, hay que tener los sentidos muy agudizados. Dice la Biblia que la madurez está reservada para aquellos que tienen sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
El que no tiene sus sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal no alcanza la madurez. Esas personas que a todo le dicen eso está bien, eso no es nada, fácilmente le venden gato por liebre porque no se apercibe, no investiga, no va más allá, no trata de verificar si lo que le están diciendo no es un engaño. Entonces, resulta que a nosotros se nos ha vendido tradicionalmente el orgullo como algo positivo, como algo bueno, como algo grato. Les voy a poner un par de ejemplos. El orgullo de ser dominicano. ¿Eso suena bonito? ¿Sí o no? Hay hasta un anuncio por ahí que dice, destapa con orgullo. Señor, reprenda al diablo. Y se le ha vendido a uno como que el orgullo es algo bueno y que si yo soy dominicano yo tengo que sentirme orgulloso. Pero el orgullo en la Biblia no existe ni un versículo donde se hable del orgullo de manera positiva, sino que todo lo que se dice del orgullo es porque es pecaminoso. Les pongo un ejemplo. Cuando yo me siento orgulloso de ser dominicano, ¿sabe lo que sucede? Yo comienzo a ver al que es de otra nacionalidad, lo comienzo a ver despectivamente. Hay gente que se siente orgulloso de ser fundador de la iglesia donde se congrega. No, porque yo tengo aquí 15 años. Yo soy fundador, yo tengo 25 años en esta congregación. Entonces, enalbolan el tiempo que tienen de conocer al Señor o de pertenecer a una congregación como si eso fuera un rango. Y es verdad que el tiempo es algo que debe ser respetable. Porque si yo acabo de conocer al Señor y el hermano, yo llego y lo encontré aquí, lo menos que yo puedo hacer es pedirle al hermano que me asesore. ¿Sí o no? Pero de ahí a que la persona que tiene tiempo en una congregación se sienta superior, entonces eso lo lleva a menospreciar a sus hermanos más nuevos. Y hay que tener mucho cuidado con eso porque no es una actitud cristiana. Otra manera en que se nos ha vendido el orgullo es, yo estoy muy orgullosa porque mi hija sacó un 100 en el colegio o en la escuela o en la universidad. ¿Suena hasta bonito? Eso suena sano. Pero resulta que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, el compromiso nuestro es despojarnos de nuestra manera de pensar, sentir y actuar para adoptar la forma de pensar, sentir y actuar de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿cuándo aparece en la Biblia Dios Padre orgulloso de todo lo que Jesucristo hizo en obediencia? Miren la siguiente escena, Lucas capítulo 2. Vino el Señor Jesús a bautizarse. Creo yo que es capítulo 2, capítulo 3 por ahí. Si no, te lo lee completico Lucas, que usted lo va a encontrar. Y viene el Señor Jesús a bautizarse. Y entonces cuando se está bautizando se abrió el cielo. Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz del cielo, la del Padre, dijo: este es mi Hijo amado, en el cual me siento sumamente orgulloso. ¿Cómo es que dice el texto? Uno de los evangelios dice tengo contentamiento, otros dicen el cual tengo complacencia. ¿Y qué es que yo me sienta complacido de mi esposa? Dicho sea de paso, mi esposa, no, guárdenme el secreto, yo estoy enamorado de ella. ¿Qué quiere decir que yo me sienta complacido por algo que ya haya hecho? Complacido es que yo tengo placer porque le dije haz tal cosa, ve y paga tal cosa, y ella fue y lo hizo. Cuando su niño o su niña o su hijo, si es un joven, saca una buena nota, y eso era lo que usted esperaba, usted debe de sentirse complacido porque eso le causa un placer, una satisfacción. Usted debe sentirse bendecido, pero el orgullo no. El orgullo es lo que nos mueve a hacer nuestra propia voluntad por encima de toda autoridad.
Entonces dice, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Esto se lo están diciendo a Caín. Pero lo que me llama la atención es que dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Quiere decir que es la conducta de las buenas obras las que nos llevan a ocupar lugares de renombre, pero puestos por Dios. Bueno, nuestra dignidad es una consecuencia de hacer el bien bajo la voluntad de Dios. Así que una de las características de la dignidad del cristiano es andar como Cristo anduvo. Él vino a la tierra a darnos ejemplo de vida. Caminó en la tierra para que nosotros sigamos las pisadas del Maestro. En Colosenses capítulo 1, verso 9, dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Es que debemos despojarnos del conocimiento humano que tenemos para meternos en el conocimiento de Él a través de su palabra. Entonces sigue diciendo, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces hay una manera de vivir que es digna del Señor. Mientras estaba cantando esa alabanza ahorita de Marcos Brunet, que se titula Digno, el Señor me preguntó, ¿y por qué Cristo es digno? Y uno pudiera pensar, bueno, Él es digno porque Él es tu hijo. Uno es digno porque Él está sentado a la diestra del Padre. Pero la verdad es que bíblicamente Él es digno porque Él vino a la tierra y terminó lo que comenzó. Él nunca abandonó el propósito para el cual fue enviado a la tierra. Vamos a ver más adelante cómo en la Biblia se ve con claridad de que la dignidad del cristiano consiste en no abandonar el lugar donde Dios nos ha puesto. ¿Y qué quiere decir eso, hermano? Entonces, que una vez Dios me ha puesto en un lugar, yo estoy esclavizado a morirme ahí. No, porque es posible que el mismo Dios que te puso te mueva. Pero es Él el que pone y quita. Nosotros no somos autónomos, porque tan pronto uno comienza a ponerse y a quitarse, entonces en la vida de uno se cumple un texto que está en el Antiguo Testamento. Usted se puede leer los 39 libros del Antiguo Testamento, lo va a encontrar. Dice que el impío es como el agua de la mar, que no sabe estarse quieta. Hermano, una característica clara de un cristiano genuino es que aprende a estarse quieto. Estad quieto y ved la salvación de Jehová, dice el Señor. La verdadera dignidad del cristiano procede de Dios hacia aquellos que somos humildes. En primera de Pedro 5:5 dice, igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren, para mí es imposible yo pararme aquí a tratar de venderme como la última Coca-Cola del desierto. Para mí es imposible pararme aquí a tratar de mostrarme como que yo soy un dechado de virtudes y que soy un ejemplo digno a seguir sin tacha. ¿Por qué? Porque es que ese no soy yo. Me caracterizo por ser transparente y mostrarme tal
y como soy. Uno de mis principales problemas y luchas como cristiano ha sido precisamente el orgullo. Porque la formación militar, el fundamento de la formación militar es precisamente el orgullo. Vaya, venga, póngase ahí. ¿Por qué se movió? Póngale 5 días de arresto, tráncalo. Entonces entro a la presencia de Dios, aleluya, gloria a Dios, cuán humilde me convierto. Y entonces cuando llego al trabajo, pero, y usted dirá, ¿y entonces por qué usted está ahí arriba enseñando la palabra del Señor? Porque la Biblia no dice que al Señor lo van a servir aquellos que son perfectos. No, no dice eso. La Biblia dice, el que anda en el camino de la perfección, este me servirá. El que anda en el camino, no el que ya es perfecto. Entonces yo sé que tengo un problema, pero yo estoy en el camino, yo estoy pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a yo no hablarle mal a ese guardia, a yo aprender a ser amable. Si hay que sancionarlo, primero darle su consejo, leerle su versículo bíblico, el apoyo bíblico de la sanción. Porque para todo hay una manera, y para todo hay un tiempo, y para todo hay un lenguaje apropiado. ¿Sí o no? Así como hay vestimenta para uno vestirse de acuerdo a la ocasión, pues así mismo también para todo hay una forma. Y esa es la gracia que nosotros necesitamos de parte de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comportarnos como es digno del Señor. La verdadera dignidad del cristiano es estar sujetos a las autoridades. Primera de Pedro capítulo 5 versos 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. Esa palabra exaltar es derivada de la palabra griega G5311, que quiere decir dignidad. Así como mencionamos la palabra en hebreo, ahora aquí está en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y el Viejo Testamento en hebreo. Entonces dice, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él, mire hermano, no se me haga el espiritual. No se me haga ahora de que usted es el más espiritual de la bolita del mundo. Cuando uno ve que el de al lado es promovido y que el compañero de trabajo del cubículo de al lado que llegó ayer lo ascienden, o le aumentan el sueldo y trabajan menos horas que usted, cuando a usted le llega la noticia de que ese individuo que viene 2 días a la semana le tiene la misma asignación combustible que usted, y usted suma y resta y dice, pero la hora de trabajo aquí como que no dan. A uno le da como una cosita. ¿Sí o no? Entonces, eso produce en nosotros una ansiedad. Pero resulta que la Biblia nos enseña que debemos echar sobre Él toda nuestra ansiedad. ¿Cómo el hermano Ivo hace eso? Bueno, miren, lo que yo hago es que yo por la mañana, en el devocional, yo me voy de la oficina, me voy de la habitación, me salgo de la habitación para que mi esposa no me tire una chancleta atrás, y me voy a la habitación del frente, tranco, y me siento en el piso ahí. Entonces yo comienzo, canto un par de alabanzas al Señor. Después que canto un par de alabanzas al Señor, entonces yo comienzo a contarle al Señor cómo me siento. Porque yo no sé si usted sabe, pero a uno le surgen por dentro algo que se conoce como sentimientos o emociones encontradas. Encontradas en el sentido de que usted dice, pero yo no soy así. ¿Y por qué yo siento envidia de fulano de tal? Pero yo no soy así. ¿Y por qué yo estoy criticando a fulana de tal?
yo no soy así. ¿Y por qué yo tengo ansiedad? Y que porque me aumenten el sueldo, si a mí lo que yo gano me da para el mes. No me sobra, pero tampoco me falta. Entonces comienzo a contarle al Señor cómo me siento. Le digo, mira, Señor, me estoy sintiendo así, me estoy sintiendo frustrado por esto y por esto. Yo me siento así, Señor, por esto. Comienzo a detallarle al Señor tal y como me siento, nunca asumiendo que Él lo sabe todo. ¿Dios lo sabe todo? Sí, pero resulta que esa es la trampa del cristiano. La trampa en que cae el cristiano es decir, el Señor lo sabe todo. Antes de que la palabra esté en mi boca, ya Él conoce los pensamientos de mi corazón. Como Él lo sabe todo, no le digo nada. Entonces, como Él lo sabe todo, no le digo nada, no abro mi corazón. Al no abrirle mi corazón, no estoy vaciando toda la ansiedad que hay en mí. La mayoría de las veces, cuando yo me sincerizo con el Señor y saco todo lo que hay en mi corazón, termino llorando con moco, lágrimas y pío. A veces tengo que ir a buscar el suape a la cocina para pasarlo al piso. Y entonces uno se vacía de toda esa ansiedad y el Señor te renueva. Y entonces tú llegas al trabajo diferente, llegas con una sonrisa, llegas con nuevas fuerzas. Pero si nos cargamos con toda esa ansiedad, lo que vamos a hacer es que nuestro corazón se va a amargar. La falsa dignidad procede de uno mismo, de uno querer ponerse donde Dios a uno no lo ha puesto. Y entonces usted ve hermanos que se quillan con el pastor porque el pastor supuestamente no le dio el lugar que él se merecía, y entonces usted ve que se va de la congregación y abre por ahí su propio proyecto. Pero esa es una dignidad que procede de sí mismo, y ese tipo de dignidad lo que acarrea es condenación, porque se sale del orden divino. En Habacuc capítulo 1 versos 6 al 7 dice: porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. En otras palabras, no fue una dignidad que Dios le dio, fue una dignidad de la cual ella misma se apropió. Y entonces lo que anda por ahí es poseyendo moradas ajenas, dándose pompo de logros alcanzados, cuando en realidad es robo y rapiña. Y usted ve que son personas que se dedican a predicarle el evangelio a los que ya son cristianos y a invitar a mudarse de iglesia a los que ya se congregan en otra iglesia. Porque al ser una dignidad autoproclamada, en vez de salir a predicar el evangelio a las naciones, lo que hacen es salir a pescar pero dentro de una pecera, peces que ya fueron pescados. La falsa dignidad procede de un Dios llamado ego, orgullo y soberbia. Habacuc capítulo 1 verso 11 dice: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Y cuál es su Dios? Su ego, su yo. Es que fulano es que no sabe más que yo, es que yo sé más que él, es que yo tengo más experiencia que él. Y ese ego, ese yo, se convierte en el Dios, que es el motor que lo mueve a hacer todo lo que hace. Su falso Dios de egolatría los impulsaba a apoyarse en su propia
prudencia. ¿Y qué dice la Biblia sobre eso? Reconoce a Jehová tu Dios en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A mí el Señor me ha dado mucho con eso. Resulta y viene a ser que a nosotros en la academia militar nos acostumbraron a siempre utilizar zapatos de charol. Y si trabajando en el Ministerio de Defensa, en ese momento yo no tenía zapatos de charol, lo que tenía eran de piel. Tenía un dinero y se me ocurrió comprar unos zapatos de charol. Yo no sé si ustedes saben, pero una de las cosas más difíciles para un cristiano es orar cuando tiene dinero. Cuando uno tiene dinero, uno va y resuelve. ¿Cuánto cuesta? ¡Pam! Y lo compra. Pero no debe de ser así, porque usted y yo somos mayordomos. Usted y yo lo que somos administradores. ¿Cuánto cuestan los zapatos? Llamé por teléfono, 4.500 pesos. Prendí el vehículo y fui y lo compré. Cuando llego y lo pongo sobre el escritorio y me siento, suena el teléfono del teniente, del ayudante. Comandante Rijo, que pase por el S4. Ok, bajo. Cuando bajo, me acababan de dar 2 pares de zapatos de charol que me gustaron más que lo que yo había comprado. Lo que yo había comprado se lo regalé a un vecino y terminé usando lo que me regalaron. Porque cuando uno se apoya en su propia prudencia, uno termina haciendo cosas que a uno ni siquiera le gustan. Y luego termina uno diciendo, ¿y para qué yo hice eso? ¿Y para qué yo vine aquí? Si a mí no me gusta estar aquí rodeado de tanta gente haciendo bulla. Y termina uno en lugares que uno no quería estar. Pero si uno le da participación a Dios, si uno lo reconoce en todos sus caminos, Él nos endereza cuando nos íbamos a salir hacia una vereda o a la derecha o a la izquierda. Él nos mantiene en el camino real. ¿Cómo recuperar la dignidad? Daniel capítulo 4 verso 34. Dice, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este Nabucodonosor, emperador del imperio babilónico, él llegó un momento que él se creía que todo eso era por su sabiduría, que todo eso era por sus habilidades. ¿Qué hizo Dios? Le quitó el juicio, se le fue la guagua al hombre y se puso tiro loco. Y dice que comía hierba como los bueyes. Y le crecieron tantas vellosidades que parecían plumas de águila. Y las uñas le crecieron que parecían uñas de tigre. Es decir, parecía una bestia. Y hasta que él no alzó sus ojos al cielo, la razón no le fue de vuelta. No pudo pensar con cordura hasta que no se humilló y comenzó a alabar a Dios. Permítame informarte que si a ti te han cancelado de tu trabajo, permíteme informarte que si tú has pasado por una situación difícil, es muy posible que el Señor esté llamando tu atención para que aprendas a humillarte, para que aprendas a reconocer autoridad, para que aprendas a someterte aunque tú no estés de acuerdo. Es más, aunque tú estés plenamente consciente de que esa decisión que tu jefe está tomando no es la más correcta, pero si ya tú expusiste tu punto de vista y aún así él sopesó y tomó la decisión final, hay que tragarse el ego y hacer lo que el jefe dijo, siempre y cuando eso que él dice no contradiga la palabra de Dios, porque las autoridades están para representar a Dios, no para sustituirla.
Verso 35 del capítulo 4 de Daniel. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Usted lee eso y dice, y es verdad. Si es que nosotros debemos de tener una actitud de reconocer la autoridad de Dios. Y esa obediencia a Dios nos lleva a tener tal nivel de amistad con el Señor que nos puede llevar incluso a dialogar en confianza con Él. ¿Ustedes se acuerdan a Abraham cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra? Y dice que Dios dijo, iré yo a hacer esto y no se lo diré a mi amigo Abraham. Y Abraham comenzó a dialogar con Dios y decirle, ay Señor, pero si hubieran por lo menos 50 justos, y si hubieran 40, y si hubieran 10, él no logró convencer a Dios de que hiciera lo que ya se había propuesto hacer. No lo logró. Pero hay otro ejemplo en la Biblia que sí se logró. Dice en el libro de Éxodo, usted lo lee, los 40 capítulos, lo va a encontrar, que el pueblo de Israel comenzó a murmurar en rebeldía. Y dice que se levantó Jehová con una mortandad y comenzaron a morir muchos judíos. Y dice que Moisés y Aarón con el incensario se pasaron entre la mortandad y el pueblo de Israel. Y se detuvo Dios y le dijo, quítate, que los voy a exterminar y te voy a poner a liderar un pueblo más numeroso y mejor que este. Le estaban proponiendo un ascenso. ¿Y sabe lo que le dijo Moisés? Ay no, Señor, nunca tal hagas, porque ¿qué dirán tus enemigos de Egipto? Sacó Dios con mano poderosa a su pueblo de Egipto para matarlo en el desierto. Y vino Dios y dijo, pues está bien, le vamos a dar un chance. De manera tal, señores, que la humildad, la obediencia nos lleva a tener tal nivel de amistad con Dios que nos puede llevar a hablar en confianza con Él. No a verlo como un Dios distante, como un viejo barbudo con un látigo mirando a ver quién está haciendo algo malo para darle un latigazo, sino que hay que aprender a verlo como un papá de amor que quiere que tú le tengas confianza. Dice la Biblia en un salmo, he aquí que tú amas la verdad dicha en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque las relaciones interpersonales son recíprocas. Y mientras en lo secreto yo le abro mi corazón y le cuento mis secretos, eso lo mueve a él a abrirme su corazón y a contarme mis secretos en retribución a la confianza que tuve con él. Verso 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui establecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. ¿Qué hizo la diferencia entre la caída de Nabucodonosor y su restablecimiento? El inicio por el orgullo y la soberbia, y su ascenso por la humildad y reconocer la autoridad de Dios. Verso 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan, y no era teorizando que le estaba, era que minutos antes estaba comiendo hierba. Ahora bien, Dios es digno de ser alabado. Salmos capítulo 18 verso 3 dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Usted quiere que Dios se levante en favor suyo? Dedíquele tiempo al Señor para alabar, más allá del tiempo de alabanza de aquí en público, el cual no debemos de menospreciar, Sin embargo, cuando usted alaba al Señor en secreto, Dios se levanta de una manera increíble. Miren lo que me pasó. Yo me encontraba haciendo el curso de plana mayor en la base aérea
el sueldo en ese tiempo, yo tenía el rango de mayor, eran como 14,000 pesos mensuales en el año 2004, 2005, 2006 por ahí. Y por estar haciendo el curso me daban 15,000 pesos adicionales a lo que estábamos estudiando haciendo ese curso. Terminó el curso y volví otra vez a mi sueldo base. Y yo recuerdo que yo entré a esa habitación ese día congojado y dije, Dios mío, ¿y ahora? Porque yo no tengo unas funciones adicionales, solamente el sueldo base. ¿Qué yo me voy a hacer? Y tenía mucha presión en la mente. Yo recuerdo que doblé mis rodillas frente a una pared, levanté mis manos al cielo, cerré mis ojos y me propuse en mi mente cantar 5 alabanzas al Señor. Me propongo números de alabanza para así no caer ante las tentaciones del enemigo de que me viene un versículo a la Biblia, de que me recuerdo la llave que yo no encontraba, me acuerdo dónde estaban. 80,000 pensamientos le vienen a la mente a uno para uno no hacer lo que uno se dispuso a hacer. Entonces le hago que me ponga una meta y digo, bueno, voy a cantar 5 alabanzas. Cuando voy por la alabanza número 4, comienza un pensamiento que me dice, llama a Freddy. Míralo ahí, el enemigo, para que yo deje. Sigo la alabanza. Vuelve el pensamiento, llama a Freddy. Yo voy a terminar mis 5 alabanzas. Cuando termino la alabanza número 5, llama a Freddy. Sí, ya yo terminé las 5 alabanzas, ahora sí yo lo puedo llamar. Y lo llamo. Freddy, mi hermano, mira, te habla Ivo, qué sé yo, qué sé yo, Juan. Ah, sí, Ivo, tú puedes venir uniformado al Ministerio de Agricultura ahora mismo. Yo, sí. Me pongo el uniforme, me tiro un jaquecito por arriba, me monto en una onza, me agarro del tubo del medio y cada vez que pasaba por un hoyo yo parecía una barra de salami de mallita, de esa que amarraban en los colmados así. Llego me quedo por ahí por la San Martín, de ahí cojo un carrito de concho, me deja allá en el Ministerio de Agricultura. Cuando vuelvo y llamo, ya yo estoy aquí, sube al despacho aquí del ministro, que antes de la puerta del despacho del ministro a la derecha, ahí está la oficina del jefe de seguridad. Cuando llego, cuando entro, dice Freddy al coronel, en ese tiempo era coronel, ahora es general retirado, mire comandante, él es el mayor Rijo que yo le había presentado como candidato para ser su oficial ejecutivo. Sí, mucho gusto, sí, yo te había visto en la iglesia, me dice. Qué bien, sí, yo lo había visto a usted también. Póngale 31,000 pesos de sueldo, póngale un completivo de 20,000 y un especialismo de 7,000 y dele una flota con 1,000 minutos y asígnale la camioneta Hilux del año que hay ahí, ponle un chofer y 60 galones de gasoil mensuales y ponle almuerzo y cena fijo. Y entonces ahí comencé yo a quillarme y a irritarme porque yo no me había cantado 5 alabanzas, yo debí cantar 10. Cuando alabamos a Dios, no reconocemos, cuando no alabamos a Dios, no reconocemos su dignidad y eso provoca que Él se indigne. Hay un texto por ahí que dice, dad la honra de vida al Hijo, para que su ira, no recuerdo bien, pero la cuestión es que dice, sí, ahí en los 150 capítulos de los Salmos, porque es un salmo. Usted lo lee que lo va a encontrar. Dice que hay que darle la honra de vida al Hijo para que su ira no se desate. Es decir, cuando nosotros alabamos a Dios, estamos hablando de su dignidad. Pero si no lo alabamos dándole su dignidad, entonces Él se indigna y se irrita contra nosotros. Porque lo único que Él ha hecho es hacernos bien. Entonces lo menos que nosotros podemos hacer es tener un corazón agradecido para darle la honra de vida a su nombre. Cuando Dios se indigna, entonces vienen juicios. Salmo capítulo 18, verso 7. Dice, la tierra fue conmovida y tembló.
Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Es el trabajo de la iglesia mantenernos en constante alabanza y adoración a Él, dándole su dignidad, ministrando el corazón de Dios. Si en la tierra no ocurren más catástrofes, es precisamente porque hay una iglesia fiel que se mantiene en alabanza y adoración, en oración e intercesión, ministrando el corazón de Dios. Isaías capítulo 57, versos 14 y 15 dice: y dirá, allanad, barred del camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y dónde queda el orgulloso entonces? Si él habita con el humilde de espíritu, habitará en un corazón lleno de orgullo y soberbia. Dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, porque un corazón contrito y humillado no desechará Jehová. Verso 16: porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí. Escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Nunca tal hagamos. Si queremos tener un cambio en nuestras vidas que nos lleve del orgullo a la humildad, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la dignidad de Cristo y darle alabanza y adoración que Él se la merecen. Los impíos son indignos porque no pueden estarse quietos. Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Sin que uno sea impío, uno puede tener áreas que se comporten como impío. Si yo como cristiano un día estoy sirviendo en alabanza y al otro día soy ujier y a la semana que viene me cambio de privilegio y estoy como una pelota de ping-pong, hay que aquietarse. Es un área que debe ser transformada, sometida bajo la autoridad de Cristo. Eso se produce por uno estar tomando decisiones basado en el propio yo y no dejándonos guiar por Dios. La solución es dejarnos pastorear. Verso 18 de Isaías 57. He visto sus caminos, pero le sanaré. De manera que un impío puede ser sanado. Y pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pónganse de pie, hermanos. Hay un texto en el libro de Judas. Hay un texto en el libro de Judas que dice que los ángeles del cielo, así como las ciudades de Sodoma y Gomorra se depravaron, dice la Biblia que asimismo esos ángeles del cielo hubo un momento en que abandonaron, no guardaron su dignidad. En otras palabras, abandonaron el lugar de honra en el cual Dios los había puesto en el cielo y descendieron a la tierra a pecar. ¿Tú quieres ser un cristiano que tenga la dignidad genuina de un cristiano? No abandones tu lugar sin tener una orden expresa de Dios. No abandones tu trabajo sin tener una orden expresa de Dios. No abandones tu congregación
donde Dios te ha plantado. Porque cuando un árbol es arrancado y es trasplantado a otro terreno, dura semanas, a veces meses y a veces años con apariencia de muerte. ¿No han visto ustedes palmas cuando la trasplantan? Algunas de ellas hasta se secan y no vuelven a reverdecer. Puede ser trasladada, puede ser trasladado, pero para todo hay un tiempo. Espera el tiempo de Dios. No abandones tu familia. No abandones ese discipulado. No abandones el lugar donde Dios te ha puesto. Si tienes duda, acércate a la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida para que seas guiado, para que seas aconsejada conforme a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Si todavía hay alguien aquí que desea reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, si todavía hay alguien que quiere que oremos por él, aún está a tiempo. Hoy es día de salvación. Tú puedes pasar aquí al frente y oraremos por ti. Pero a ti, hijo de Dios, hija de Dios, la palabra que el Señor envía hoy es: no abandones el lugar de dignidad en el que te he puesto. ¿Quieres ser un cristiano, una cristiana digna de ser enaltecida por mí? Te dice el Señor. Estate quieto. Sométete en humildad bajo la poderosa mano de Dios, y yo te exaltaré a su debido tiempo. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tú has sido bueno, eres bueno y seguirás siendo bueno. Te damos la honra de vida, Señor, porque tú abandonaste tu trono de gloria para morir en la cruz, Señor. Danos un espíritu, Señor, noble, espíritu recto que nos guíe, Señor, en tu justicia. Que nos ayude a renunciar al yo cada día, Señor, para humillarnos bajo tu poderosa mano. Que nos ayudes a obedecerte al pie de la letra, Señor. Que pueda ser molido nuestro ego para ser transformado conforme a tu carácter, Señor Jesús. Yo los bendigo a ustedes, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para permanecer firmes hasta el final. Los bendigo en el nombre de Jesús con hambre y sed de la palabra de Dios, para no prestar atención a fábulas engañosas, las cuales muchos engañadores han salido al mundo a tratar de engañar al pueblo de Dios. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para buscar en el corazón de Dios su voluntad. Reconoce a Jehová tu Dios en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.